Presentamos un nuevo programa de Vuelta al Mundo en 3 minutos, en esta ocasión dedicado a los silencios informativos en torno a la guerra de Ucrania. Se ha cumplido un año de la invasión militar de la Federación Rusa a Ucrania. Los medios de comunicación de las potencias occidentales han tratado este triste aniversario navegando entre el show y la propaganda. La mayoría de los resúmenes y las referencias a la guerra de Ucrania han carecido de contexto y de desarrollo histórico. Todo parece explicarse por la decisión criminal de un solo hombre, el presidente ruso Vladimir Putin. Como refuerzo de este señalamiento personal, los medios se esfuerzan en dejar claro que la guerra de Ucrania expresa la lucha entre la democracia y el totalitarismo. Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, lo ha dejado aún más claro. Nosotros somos una bella isla en el mundo y estamos amenazados por el resto, la jungla. La ocultación del desarrollo histórico de los hechos que convirtieron a Ucrania en un polvorín de tensiones internas y externas está al servicio de las ansias imperiales de Estados Unidos y oculta la falta de política propia de la Unión Europea. A estas circunstancias le hemos dedicado varios programas en los cuales hemos caracterizado la guerra de Ucrania como un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia como paso previo al conflicto de fondo China-Estados Unidos. Hoy no insistiremos en esa línea de análisis. Nos centraremos en los silencios de la guerra, o mejor dicho, los hechos y las realidades que los medios occidentales han silenciado a lo largo de este año de violencia, destrucción y muerte en Ucrania. Durante los primeros meses de la guerra, Rusia y Ucrania estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo de paz, finalmente abortado por imposición de los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos. Zelensky y la Unión Europea se dejaron arrastrar en esa deriva, y ucranianos y rusos pusieron miles de muertos en los campos de batalla. Este extremo fue recientemente confirmado por el ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, activo mediador entre rusos y Ucrania durante los primeros meses de la guerra. Durante una larga entrevista celebrada en diciembre del pasado año, Angela Merkel, ex canciller federal de Alemania, explicó que los acuerdos alcanzados entre Rusia y Ucrania en febrero de 2015 en la ciudad bielorrusa de Minsk, de los que su gobierno y el de Francia fueron garante, solo estaban pensados para que Ucrania ganara tiempo y fortaleciera sus fuerzas armadas. Los gobiernos de Francia y de Alemania eran conscientes y partícipes del engaño. En este acuerdo, conocido como Minsk II, las autoridades ucranianas se comprometían a reformar su constitución para conceder una amplia autonomía a Lugansk y Donetsk, así como la celebración de elecciones locales en ambas regiones. Este engaño, desvelado por Merkel, fue confirmado posteriormente por Hollande, a la sazón presidente de Francia. La voladura del gasoducto Nord Stream 2 ha sido un acto terrorista al que la prensa occidental ha intentado, primero, responsabilizar a Rusia cuando es evidente que junto a Alemania es el principal damnificado, y últimamente a un supuesto y desconocido comando pro-ucraniano. Estados Unidos, desde que tuvo conocimiento del proyecto del Nord Stream 2, puso el grito en el cielo y una vez construido, amenazó con destruirlo. Las declaraciones de políticos estadounidenses como el senador Tom Cotton, la vicesecretaria de Estado Victoria Nuland o el consejero de Seguridad Jack Sullivan, amenazando la integridad del Nord Stream 2, pueden resumirse en la declaración de Joe Biden cuando afirmó: si Rusia invade Ucrania, pondremos fin al gasoducto. De confirmarse la autoría estadounidense, este no sería el primer acto terrorista en suelo europeo con sello de la CIA o de otras agencias de inteligencia estadounidenses. Baste recordar la explosión registrada en 1982 del gasoducto ruso en construcción en aquella época para exportar gas a Alemania, o los crímenes realizados en Italia bajo la Operación Gladio. Como hemos podido constatar, los medios de comunicación europeos han mirado para otro lado
Y lo más preocupante, Alemania y la Unión Europea no han dado señales de vida. Desentendimiento acrítico de la propuesta de Plath realizada por la República Popular China, que en su primer punto propone que la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva, y llama a establecer un alto el fuego y a reanudar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. La Unión Europea y los gobiernos nacionales la han despachado sin detenerse a considerarla, siguiendo la estela del gobierno de Estados Unidos, que utiliza a Europa como una avanzadilla en la defensa de su imperio en declive. La ausencia de iniciativa diplomática de la Unión Europea para promover un alto el fuego que dé paso a conversaciones de paz es irresponsable y perniciosa para los intereses europeos. No debemos olvidar que Europa es el continente que más muertos ha colocado en el altar de la guerra en los últimos 100 años. La falta de apoyos a Estados Unidos en África, América Latina y Asia. Muchos países de estos continentes, si bien condenan la invasión rusa, no siguen las posturas estadounidenses y de la OTAN. La historia de agresiones y violencia desatadas en sus países durante los últimos siglos por las potencias occidentales les hacen ver con mucho recelo y distancia esta guerra en suelo europeo. El aumento de las fuerzas fascistas y de extrema derecha en el mundo fortalecen las posiciones que ignoran la complejidad subyacente en todo conflicto e impiden el análisis sereno y la búsqueda de soluciones. Ni Rusia ni Ucrania son países democráticos. Tampoco es democrática la acción internacional de Estados Unidos y de la OTAN, plagada de crímenes y de violaciones al derecho internacional. Solo el avance de la democracia en el mundo y el fortalecimiento de la ONU podrá prevenir violencias y agresiones entre naciones. Mientras tanto, una pregunta. ¿Tiene Europa algo que ofrecer a las partes para la resolución pacífica del conflicto? Parece que no. Hasta el momento no ha ido más allá de los tanques Leopard. Para finalizar, quiero hablaros de Los ejércitos secretos de la OTAN, libro de Daniel Ganser, en el que nos recuerda que una vez acabada la Guerra Fría y tras las investigaciones judiciales sobre ciertos misteriosos actos de terrorismo en Italia, el primer ministro italiano Giulio Andreotti se vio forzado a confirmar en agosto de 1990 que había existido un ejército secreto en Italia y en otros países de Europa Occidental que formaban parte de la OTAN. Gracias por tu atención. Esto ha sido todo. Hasta el próximo programa.